Hola, hoy vamos a hablar del ruido en los sistemas de comunicaciones. Todos sabemos que el ruido es algo que nos perjudica nuestra señal, ¿no? Sabemos que es algo malo. Por ejemplo, el ruido que tenemos en audio, creo que es el más evidente. Y en los sistemas de comunicaciones lo que se trata de hacer es primero analizar de dónde viene el ruido, su naturaleza, para luego poder hacerlo lo más mínimo posible. Acá tenemos un modelo de sistema de comunicación, el más básico de todos, donde tenemos acá una fuente, ¿sí? Que sería quien envía el mensaje o la información, el transductor de entrada, esto suponiendo que estamos mandando audio, por ejemplo AM o FM. Acá tenemos la señal de entrada, el transmisor, que es quien modula. Tenemos el medio o canal de transmisión, ¿sí? Que sabemos que puede ser o un cable o mismo por el aire. Esta señal llega al receptor que la demodula y un transductor de salida, de vuelta suponiendo que es audio, me la transforma en sonido para nuestro destino. Acá en el medio tenemos un ruido, acá aparece como ruido de interferencia, ¿sí? Y vamos a tomar que el ruido es un parámetro que me va a modificar la naturaleza de la señal o la forma de la señal, ¿sí? Interfiriendo con la información real. O sea, me va a modificar un poco o mucho o todo la información que yo estoy queriendo mandar o recibir. Si esto puede pasar, me puede modificar tanto la frecuencia como el voltaje o la fase, ¿sí? Dependiendo si es un sistema digital o analógico. Este puede ser dañino o casi imperceptible. Vamos a ver ahora una clasificación. Tenemos primero los ruidos correlacionados. Estos ruidos se relacionan directamente con la señal. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay señal, hay ruido, y si no hay señal, no hay ruido, ¿sí? Después tenemos los no correlacionados, donde no están directamente relacionados con la señal. ¿Qué quiere decir? Hay ruido independientemente de si hay señal o no. Un ejemplo básico es un amplificador de audio, donde yo no le pongo sonido ni nada y le subo el volumen. ¿Sí? Voy a escuchar como un ruido de como si estuviera friendo algo. ¿Sí? Ese es el ruido térmico. ¿Sí? Es un ruido no correlacionado que aparece siempre. También lo vemos en aparatos como osciloscopios o analizador de espectro, donde por más que yo no inyecte señal en la entrada, voy a tener una visualización de alguna señal, ¿sí? Que no tiene una forma, digamos, aparentemente periódica o algo por el estilo, pero que siempre está. Vamos a ver primero el ruido correlacionado, que al mismo tiempo se subdivide en la distorsión armónica, intermodulación y en la interferencia. Vamos a ver cada uno. Distorsión armónica sucede en los amplificadores no lineales, que prácticamente son la mayoría. Sabemos que en un amplificador le inyectamos una señal, acá la vemos como en verde, donde tiene una frecuencia fundamental, en este caso suponiendo que es de una sola frecuencia. ¿Sí? Este amplificador, al ser no lineal, me va a producir armónicas. Acá tenemos en rojo, en este caso, una sola armónica. ¿Sí? Y esa armónica se va a combinar con la fundamental, provocando una distorsión de la forma de la señal. ¿Sí? Acá se ve en negro cómo se están sumando las dos señales. ¿Sí? Y obviamente no solo me la amplificó, sino que me cambió un poco la forma de la señal. Este es un ejemplo básico, pero los cambios pueden ser o pocos o muy evidentes, y en definitiva me va a terminar produciendo un ruido muy intenso. Ahora, la distorsión por intermodulación pasa cuando yo tengo un amplificador, ¿sí? Acá tengo la señal que yo quiero amplificar, ¿sí? Y por acá se me meten señales de radiofrecuencia, o por ahí inductivamente por algún otro lado se me puede inducir, ¿no? Eso depende mucho del circuito. Pero ¿qué pasa? Este amplificador lo que va a hacer, me va a producir un producto cruzado. El producto cruzado era las sumas y la resta entre las dos señales, ¿no? En realidad pueden ser más de dos señales. ¿Qué pasa? Voy a tener sumas y restas
¿sí? Que se van además a sumar a las armónicas que ya vinimos. O sea que voy a tener la señal original, las armónicas y las sumas y restas entre las armónicas, el ruido de RF y la señal original. O sea, voy a tener un montón de señales que no quiero. Por eso se utilizan filtros. En el caso para esto se usan lo que son los choques de radiofrecuencia, ¿sí? Que son bobinas que para corriente continua lo que hacen es comportarse como un cable para no afectar, digamos, el funcionamiento del amplificador, pero para radiofrecuencia actúa como si fuera un capacitor, ¿sí? Para continua, ¿sí? Con una impedancia infinitamente grande, ¿sí? Para que no me entre en el amplificador. O sea, eso sería una forma de solucionar el problema. Después tenemos el ruido por interferencia, que en realidad es causado por la intermodulación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo ruido por intermodulación? Dijimos que nos produce el producto de la suma y la resta, o sea, el producto cruzado, perdón. ¿Sí? Este producto cruzado normalmente lo que hace es que me aumenta el ancho de banda de mi señal original. ¿Sí? Supóngase que yo tengo la señal original acá, este es un ejemplo de FM, ¿sí? Ancho de banda de 200 kHz dice, ¿sí? Pero al tener ruido de intermodulación, este ancho de banda se me va a superar, ¿sí? Por eso me supera tanto que se me solapa con el canal que yo tengo vecino a la izquierda o a la derecha, sería abajo o arriba en frecuencia, y me estaría interfiriendo con dicho canal, ¿sí? Por eso mismo, una forma de, digamos, de tratar de solucionar esto es dejar una frecuencia, un ancho de banda de guarda. Ven acá se deja 25 kHz de guarda. Esto es para evitar que se solapen, ¿sí? Ese producto cruzado, ¿sí? Y aparte a la salida de los amplificadores se le suele poner filtros para limitar el ancho de banda producido por estos amplificadores. Bien, dentro de los no correlacionados tenemos los ruidos externos y los internos. Dentro de los externos tenemos atmosférico, extraterrestre, que no tiene nada que ver con los ovnis, y los causados por el hombre. Y en los internos tenemos ruido de disparo, tiempo de tránsito y el térmico. Vamos a ver uno por uno. Lo que es el ruido atmosférico son todos los fenómenos naturales que se producen en el aire. Acá vemos ejemplo básico el rayo, ¿no? Sabemos que cuando hay lluvia, hay humedad, hay estática, ¿sí? Hay un montón de problemas que me terminan degradando mi señal, ¿sí? Esto se transmite en forma de voltaje en la señal, ¿sí? Me la termina distorsionando. El ruido extraterrestre tiene que ver con señales que vienen de afuera de nuestro planeta. Sabemos que el Sol emite una radiación, ¿sí? A veces emite lo que se llama el viento solar, y que a veces es, digamos, normalmente siempre es constante, varía muy poco, pero a veces debido a manchas solares que tiene se pueden hacer muy fuertes y provocar bastante ruido. El que tuvo alguna vez televisión digital, ¿sí? Con esas antenas de plato, por ahí habrá sufrido alguna vez que se le corte la señal justamente por esos vientos solares, ¿sí? Que directamente me terminan anulando la señal. Así que para tener muy en cuenta. Después del ruido producido por el hombre, ¿sí? Este ruido en realidad viene desde la línea de alimentación, ¿sí? O sea, ese ruido que entra por la tensión de 220 volts en el caso de Argentina, ¿sí? Y en realidad tampoco lo podemos evitar, al igual que lo que pasa en la atmósfera y fuera de nuestro planeta, ¿sí? Porque esto viene digamos, de la calle, de todo lo que sería la red de alimentación de la ciudad. ¿Sí? En la ciudad podemos tener una fábrica que tiene un motor, algún contactor, obviamente tenemos luminaria, ¿sí? Y tenemos obviamente botones para prender y apagar. ¿Qué pasa con esto? Prender y apagar lo que genera es una señal de escalón, no todos sabemos, y esa señal de escalón
tiene muchas frecuencias, ¿sí? Y al tener muchas frecuencias me añade muchísima frecuencia a mi señal. Eso también pasa con las fuentes de switching, ¿sí? Aunque son bastante, en realidad son mucho mejores, mucho más eficientes que las fuentes comunes, transmiten mucho ruido justamente por el switcheo o la conmutación que produce este. Y en cuanto a lo que es el ruido impulsivo, que es lo que vemos acá, ¿sí? Que suele ser un pico de tensión que se me termina sumando la señal, ¿sí? Suele ser producido por motores o todo lo que sea inductivo, ¿sí? Me produce este ruido. Y obviamente para digamos opacar un poco este ruido podemos usar filtros, pero no podemos controlar que otra gente use motores, use luces y demás. Después ya entramos en lo que es el ruido interno, ¿sí? Uno de los ruidos internos sucede en los semiconductores. ¿Sí? Semiconductores, hablo de transistores bipolares, MOSFET, ¿sí? Toda la línea de MOSFET o FET y diodos. ¿Sí? Bueno, acá tengo un TBJ, un bipolar, la estructura interna para ver qué pasa con este ruido de disparo. Nosotros sabemos que cuando funciona el transistor, ¿sí? Hay un transporte de carga entre emisor, base, colector, ¿sí? Todo depende de si es PNP, NPN, ¿sí? Para el lado que vaya. Eso no me importa, pero lo que sí tengo que saber que a veces ese transporte de carga no es regular, por más que estemos trabajando en corriente continua, esas cargas no van, digamos, no hay un transporte regular, ¿sí? Y siempre el mismo, o sea, siempre hay variaciones, a veces hay más, a veces hay menos, ¿sí? Y a veces al amplificar la señal, esa diferencia o sea, no homogéneo entre el transporte de carga, lo que me produce es un ruido, ¿sí? Que a veces se escucha como si fueran balinazos en una puerta de metal, ¿sí? Es muy conocido por eso, pero es algo a tener en cuenta. Y el ruido de tiempo de tránsito también tiene que ver con la estructura interna. Sí, lo que pasa acá es que a veces normalmente digamos, en radiofrecuencia trabajamos con señales de muy alta frecuencia. Estas señales varían muy rápido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el transistor también tiene que transportar las cargas muy rápido, ¿sí? Y a veces, dependiendo del tipo de transistor, el transistor es un poco lento. Eso tiene que ver mucho con cómo está construido y los materiales. Y lo que sucede es que el transistor no puede, digamos, seguirle el ritmo a la señal, ¿sí? Me termina distorsionando la señal. Digamos, prácticamente para resumirlo sería que el transistor es muy lento y se soluciona básicamente buscando un transistor que labure un poco más rápido. Y finalmente llegamos a lo que es el ruido térmico, ¿sí? Que dijimos que ese ruido producido por el calor, ¿sí? Cuando hablamos de calor no hablamos de un calor, la sensación térmica que hablamos nosotros, ¿no? El calor es todo, digamos, si hay 0 grados centígrados, sigue habiendo calor, ¿sí? Calor cero sería menos 273 grados Kelvin, ¿no? O sea, el cero absoluto. ¿Qué pasa cuando hay calor? Cuando hay temperatura. Esa temperatura hace que las partículas o los electrones se exciten y se muevan. O sea, por más que no haya señal, dentro de un cable los electrones se siguen moviendo producto del calor, ¿sí? Y ese calor o ese movimiento obviamente produce tensiones y corrientes, y eso es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, acá tengo la foto de un osciloscopio, ¿sí? Que son voltajes muy chiquitos, pero hay que tenerlos en cuenta porque a veces las señales que llegan, por ejemplo, en radiofrecuencia también son muy chiquitas. Entonces esas señales se van a sumar y al amplificar la señal de RF también voy a amplificar la señal de ruido. Así que tener en cuenta el ruido térmico es, digamos, muy importante y es lo que vamos a analizar ahora. ¿Sí? Lo que se analiza primero es la potencia de ruido, ¿sí? Que se denomina con N mayúscula.
¿sí? N mayúscula igual KTB, donde N dijimos que es la potencia de ruido en watt, B es el ancho de banda del aparato o cable o línea de transmisión que estoy analizando, K es la constante de proporcionalidad de Boltzmann, ¿sí? Que es 1,38 por 10 a la menos 23. Esto es una constante, como dice acá, o sea que nunca cambia. Y T, que es la temperatura absoluta en grados Kelvin, que sabemos que es los grados centígrados más 273 grados. También tenemos una fórmula útil, que es el voltaje de ruido, ¿sí? Que nace de la misma fórmula de la potencia de ruido, que no la vamos a analizar, pero sabemos que el voltaje de ruido es la raíz de 4 por la resistencia o la impedancia, ¿sí? de dicho cable o dicho aparato, la K, la T y la B, que son lo mismo que vimos recién. Y un parámetro muy importante es la relación señal-ruido, entre la potencia de señal y la potencia de ruido, ¿sí? Que la podemos tener, digamos, con un número adimensional o la podemos tener en decibeles. Y esto es muy importante en los aparatos y en los sistemas de comunicación, ¿sí? Porque como se manejan voltajes chiquitos, ¿sí? Y a veces si trabajan a mucha potencia, ¿sí? Produce calor y ese calor produce ruido, ¿sí? Entonces yo tengo que tratar de ver cómo se relacionan, si hay mucha diferencia entre los dos, porque si no hay mucha diferencia entre los dos, obviamente me va a estropear mi señal. Vamos a ver un ejemplo. Acá pregunta, ¿cuál es el voltaje máximo de ruido en un osciloscopio de Z igual 50 ohms y un ancho de banda de 50 MHz? ¿Sí? Este ancho de banda lo vemos en la hoja de datos del osciloscopio. En algunos hasta lo puedes variar. Y este está trabajando a 25 grados Celsius. Temperatura ambiente, más o menos. Voltaje de ruido Vn sería 4 por la impedancia. Esta es la constante de Boltzmann, ¿sí? Esta es la temperatura absoluta, 273 más 25 grados. Y el ancho de banda que me decía la hoja de datos. Esto me dio un voltaje de 6,4 microvolt, ¿no? Fíjense que es un voltaje muy chiquito. Hay que tener en cuenta algo acá con respecto al voltaje. Sabemos que el voltaje de ruido es malo. Tengo que saber cómo, vamos a volver un poco para atrás, ¿sí? Acá. ¿Cómo está variando entonces esto en nuestra señal? ¿Sí? Porque nos va a permitir analizar nuestro sistema de comunicación. Sabemos que la potencia de ruido, ¿no? Acá está igualado a una multiplicación, K es una constante, B el ancho de banda, entonces sabemos que si tenemos un ancho de banda muy grande, el ruido también va a ser muy grande. ¿Sí? Y si la temperatura obviamente es muy grande, el ruido también va a ser muy grande. Acá pasa algo parecido con la resistencia. Si la resistencia es grande, también voy a tener más voltaje de ruido, ¿sí? Por eso se suele manejar impedancias chiquitas en los sistemas de comunicación, tales como 100 ohm, 50 ohm, 75 ohm, ¿sí? Son cosas a tener en cuenta. Acá teníamos el ejemplo, ¿sí? Y vamos a un ejemplo 2. Acá me pregunta, ¿cuál es la potencia de ruido máxima que medirá un analizador de espectro, ¿sí? De Z igual 50 ohms con un ancho de banda de 50 MHz trabajando a 25 grados Celsius? O sea, tiene los mismos datos, pero es un analizador de espectro. Sabemos que el analizador de espectro mide en dBm. Originalmente algunos pueden medir en microvolt o en watt, depende la característica del aparato, pero vamos a tratar de medirlo de uno original. Lo primero que hago es calcular la potencia de ruido, ¿no? La constante Boltzmann K, ¿sí? La temperatura absoluta y el ancho de banda, ¿sí? Haciendo una multiplicación simple, me da que tengo 0,2 picowatt aproximadamente. Esto lo redondeo un poquito, lo pueden comprobar. Lo que tengo que hacer es pasar esta potencia a dBm, ¿sí? O sea, la potencia medida por el analizador de espectro, diría acá, 10 logaritmo de 0,2 picowatt dividido a 1 miliwatt y me da menos 97 dBm, una potencia muy chiquita,
¿sí? En este caso, es lo que solemos ver más o menos en el analizador de espectro cuando lo prendemos y no le inyectamos ninguna señal, aunque algunos vienen con antena y algo de señal llega, pero es el típico ruido que tiene. Un ejemplo 3 sería, me hice acá una situación que tengo un cable coaxial de BW, que sería ancho de banda, 350 MHz, una impedancia de 75 ohm, típica de estos cables, que está trabajando a 40 grados centígrados, ¿sí? Quiere decir que está logrando con bastante potencia y transporta una señal de información, ¿sí? No me importa la frecuencia en este caso. ¿Cuál es el valor de voltaje mínimo de la señal para tener una relación señal-ruido de 10? ¿Sí? O sea, este es un caso bastante aplicado, ¿sí? Donde yo quiero, mediante estos datos o esta situación, a ver qué voltaje mínimo necesito para que tenga mi señal, para que el ruido no me la estropee o sea legible mi señal. ¿Sí? Para eso voy a transformar un poco la señal, ¿sí? Otra señal, otra ecuación, mejor dicho, un poco más útil, ¿sí? La relación señal-ruido, pero no entre potencias como acá, sino entre voltajes, ¿sí? Que es la tensión de señal al cuadrado dividido el voltaje de ruido al cuadrado. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es primero calcular el voltaje de ruido, ¿sí? De vuelta como hicimos anterior, 4 por la impedancia, por la constante de Boltzmann, por la temperatura absoluta, por el ancho de banda, y eso después le aplico la raíz, me dio 21,3 microvolt, el voltaje de ruido, la N, no sé si se lo dije, pero N viene de noise, de ruido en inglés, ¿sí? Entonces, planteando la ecuación, ¿sí? Acá las despejé y lo que me termina dando, ¿sí? Es un voltaje de señal. Acá creo que me faltó este dato, también iría acá, ¿sí? Pero acá elevando el cuadrado de voltaje de ruido y multiplicándolo por 10, que es la relación que yo quiero saber, y después que quiero tener, perdón, y después le aplico la raíz, lo que termino teniendo es la tensión de señal mínima, ¿no? Esta es la mínima que puedo tener para obtener una relación señal-ruido de 10. ¿Sí? O sea, idealmente eso voy a tener que tratar de que mi voltaje de señal sea un poco mayor, ¿sí? A 67,3 microvolt. Así que, bueno, eso era todo lo que tiene que saber sobre el ruido en los sistemas de comunicaciones.